Bienvenidos nuevamente a Salud Hoy. Y en nuestro último programa de este año, hoy vamos a recordar algunos de aquellos momentos que vivimos juntos durante todo este año. Y sin dudas, uno de los temas fue el mobbing, el bullying, el acoso laboral, que preocupa y ocupa no solamente a la sociedad, sino también a profesionales y autoridades. Recordemos la entrevista mantenida con Silvia Giaquero. El mobbing, el bullying, grandes problemas de nuestro país porque puede llegar a afectar psicológicamente a un ser humano, dejarlo prácticamente sin saber qué hacer. Exactamente, el diagnóstico de lo que genera esta tortura psicológica, sistemática y repetitiva a lo largo de un tiempo es lo que se llama síndrome de estrés postraumático, que es lo mismo que genera una catástrofe, una violación, un abuso sexual, un copamiento, o sea, la herida en el aparato psíquico paraliza a la persona totalmente y puede llegar a generar cambios estructurales crónicos. Entonces, hoy en día, por suerte, ya hace varios años, me certifiqué como terapeuta en MDR y eso me permitió sacar a las personas de esa indefensión, curar esas heridas en poco tiempo, son tratamientos relativamente cortos, estamos hablando de 3 meses más o menos de tratamiento, y la persona al poder salir de esa indefensión, expulsar la culpa que ha internalizado, logra empezar a visualizar que ella vale, recupera su autoestima y empiezan a encontrar salidas. Lo mismo los niños, con los niños a veces hasta más rápido es todavía curar esa herida. ¿Cuál es la satisfacción que siente la persona cuando hace bullying o mobbing? La satisfacción de hacer sufrir a otro. Esa es la satisfacción, o sea, cuando estamos hablando de personas que hacen mobbing o bullying, estamos hablando de personas psicopáticas, depredadores sociales, que se van especializando con los años, y ellos lo que buscan es depredar, es lograr sus propios beneficios y ventajas, por eso decimos que ascienden como burbujas, y disfrutan mucho de ver sufrir al otro. Por eso uno de los consejos que yo les doy es no darle el gusto de notar que ellos noten ese sufrimiento, ¿verdad? Porque ahí se potencian y crecen. Ellos saben muy bien lo que están haciendo, manejan muy bien la norma, saben lo que está bien y lo que está mal, sí no se reconocen ellos como psicópatas, pero sí saben muy bien el daño que causan y lo que logran con eso, que en definitiva es avanzar pisoteando a otros, ¿no? Me imagino que cada uno tiene que tener su método, su técnica, ¿no? Algunos que lo deben de hacer un poco más fuerte, otros más con la parte más buena, más sutil. ¿Cómo detectar de repente cuando una persona tiene esas intenciones? Mira, el más peligroso de todos es el que tiene características narcisistas porque justamente es muy seductor, se disocia muy bien. Yo siempre digo que la parte más oscura de él solo la conocen sus víctimas, entonces nadie les cree, porque son personas encantadoras, con familias armadas, que van a la iglesia, que son líderes carismáticos. Entonces, claro, la persona cuando va a denunciar, evidentemente, a pesar de ella estar ya desprestigiada y satanizada, ya nadie absolutamente le cree porque, bueno, esta persona no puede ser, ¿no? Después hay otro tipo que es más paranoide, que es más fácil de detectarlo porque son más agresivos, son más directos, más violentos, son esas personas que sienten que cualquiera los puede atacar, cualquiera se puede convertir en una amenaza para ellos, entonces lo que hacen es estar siempre ellos atacan primero, ¿no? Entonces son más ese tipo de personas que por ahí decimos que es más agresivo o le llaman bipolar o que hoy no tomó la pastillita, porque si bien por momentos tratan de seducir no les sale muy bien y eso hace que sean más fáciles de detectar. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando en un equipo, en un grupo, hay una persona con características psicopáticas, tú imagínate que en la población cada 100 personas, 6 tienen estas características, ¿tá? Hemos crecido de 3 a 6, ¿tá? Que es un número muy significativo. Lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando descubrimos una persona así, por ejemplo, si a mí el empresario no me cree después de hacer un perfil de la persona, lo que hago es, bueno, búscale o perversión o corrupción, porque siempre son personas que son corruptas, si bien se venden muy bien y creen que tienen la empresa al hombro es mentira, lo que ellos hacen es sacar sus propias ventajas y beneficios y esta parte de ellos queda muy tapada, ¿no? Esta parte de la corrupción y también la perversión sexual. Por lo general son personas que acosan sexualmente dentro de la empresa y que después deriva en acoso laboral para desprestigiar a quien ha acosado para que no le haga la denuncia, ¿no?
¿Se está legislando aquí en el Uruguay con respecto a esto? Porque es un tema delicado y se supone que a nivel de Estado tiene que tomarse también ciertas medidas. Claro que es un tema delicado. Tú date cuenta que, por ejemplo, en los casos de bullying, el 19% de los suicidios en adolescentes y niños es por bullying. En el Uruguay hoy estamos siendo el primer país en suicidio en Latinoamérica, siendo los hombres el mayor factor de riesgo, y los hombres son los que menos consulta cuando sufren de esta patología social. A mí me llamaron el 24 de julio, fue de la mano de Lourdes Rapalín, que fue quien me abrió las puertas, y bueno, fui a plantear al Senado de qué estábamos hablando cuando hablábamos sobre todo de mobbing, porque la idea es, parece que sensibiliza más el tema mobbing que bullying, cuando tendría que ser al revés. Entonces, bueno, la idea fue entrar por el tema mobbing, y cuando ya hablamos de prevención, ahí empezar a hablar de bullying y poder legislar en bullying también. Hay 4 proyectos de ley en el Uruguay, todos han quedado absolutamente trancados, yo lo he leído a todos, son muy precarios, están muy limitados, porque solamente se fijan en la sanción, y acá cuando ya llegamos a la sanción, a la denuncia, todos hemos perdido, ya tenemos un equipo dañado, una persona que probablemente se enfermó, se suicidó, con enfermedades realmente graves a nivel físico. Entonces lo que yo traté de explicar primero, que esto no tiene que tener una bandera política, porque acosadores hay en todos lados y víctimas también, que es un tema puramente humano, que hay que trabajar mucho en darle visibilidad a esta dinámica, porque es una dinámica tan perversa que la gente normal no la puede creer. Y la prevención justamente no solamente está en el bullying, sino que está en hacer conciencia para que no haya cómplices silenciosos. Porque cuando se da esta dinámica, que es la dinámica del chivo expiatorio, de la casa de brujas, de la satanización, lo que pasa es que el hostigador logra manipular a los demás, logra mimetizarlos, sobre todo los primeros que se mimetizan son los que juegan en quinta y quieren jugar en primera, entonces logran ahí como una ventaja de protagonismo, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que hay que hacer prevención, si no hay cómplices, no hay proceso de victimización. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a sacarle el velo a esta maldad, empezamos a darle luz, empezamos a tomar conciencia, como cuando doy diferentes capacitaciones en diferentes lugares, la gente empieza a darse cuenta que muchas veces forma parte de un GAN de acoso sin tomar conciencia de eso, por la manipulación, porque lo que hace el hostigador es, por un lado, generar mucho miedo. Esta tortura psicológica es una tortura que es como un gas paralizante, entonces la gente no se anima a denunciar, y por otro lado, sumar a otros creyendo que la víctima es merecedora de lo que se le está haciendo, ¿no? Nosotros solemos creer que cuando todos están en contra de uno, estamos frente a un culpable, y en realidad es el chivo expiatorio, es el que se hace cargo de todas las miserias del equipo, digamos, ¿no? Entonces todos quedan tranquilos, ¿bien? Yo digo al revés, cuando todos están fanatizados con alguien que idolatran, ahí estamos frente a una personalidad psicopática, ¿bien? Porque ninguno de los dos fenómenos son naturales. Nosotros tenemos gente que nos puede querer y gente que no nos puede querer, pero no todos pueden querer a una persona y no todos pueden odiar a una persona. Entonces, por lo tanto, cuando se legisle, por eso yo quiero estar ahí, porque justamente hay que cuidar muy bien, porque son conceptos muy grises, muy complejos, hay que tener mucho cuidado en las definiciones y en los puntos que se van a tratar para que una vez que se legisle, la violencia no se convierta en algo mucho más sutil todavía y se reorganice, y trabajar en lo que es sobre todo la prevención, a nivel de los colegios, a nivel de las empresas. Hay que medir, en Uruguay no tenemos mediciones, por lo tanto, si bien yo ya en estos 10 años ya he atendido a más de 1000 víctimas, te puedo dar mis datos desde ese lugar, pero tendríamos que medir para saber si lo que se aplica después, protocolos, capacitaciones, mediciones, realmente estamos yendo por un buen camino, ¿bien? Lo más preocupante es que niños haciendo bullying, ¿no? Sí. Es preocupante, porque más allá de que las personas adultas también es preocupante, pero niños. Sí, sobre todo vos sabés por qué. Primero es porque nos cuesta mucho pensar, por la sensibilidad que genera, que haya niños con personalidades psicopáticas. Bueno. Los hay. Tenemos que en la población, y lo dice el Manual de Psiquiatría, entre un 1 y 2% de personas nacen con este funcionamiento que no es como el nuestro, tiene una estructura cerebral diferente. Y después tenemos un montón de niños que se van convirtiendo en psicópatas porque sufren tanto,
sobre todo lo que tiene que ver con la violencia y el abandono afectivo, que lo que hacen es apagar la luz del sufrimiento, pero al apagar la luz de una emoción apagan todas las luces. Y esto lo convierte en personas totalmente insensibles, frías, sin empatía, que solamente piensan en ellos. Y a su vez el hecho de que empiecen a hacer bullying a otros, lo que hace es que se van como especializando las estrategias. Son niños con un trastorno oposicionista desafiante, que el núcleo es el miedo, no tienen miedo, por lo tanto no internalizan la norma, generalmente torturan animales, de esa manera también se especializan, tienen un montón de síntomas de los cuales se podrían detectar, pero como en el manual no hay el diagnóstico de niños psicópatas, generalmente se los termina diagnosticando con psicosis. Y en realidad ese no es el tratamiento, ¿verdad? Al no ser el diagnóstico no es el tratamiento tampoco. A su vez los chicos que se suman al acoso van aprendiendo que la forma de relacionarse es a través de la violencia. Entonces también reproducen modelos violentos que después los llevan a su familia también. Entonces esto hace que la violencia en sí misma se naturalice. Parece que en una clase cuando todos se ríen de un niño es normal, y los maestros y los docentes miran de costado. Yo siempre digo, cuando se hace un chiste y ese chiste hace sufrir a alguien, deja de ser un chiste. Entonces este tipo de violencia está tan naturalizada, tan banalizada, se justifica de que está de moda, de que siempre existió, o sea, parece que hasta que no haya sangre entonces no intervenimos, ¿no? Porque es una violencia modal y verbal que muy pocas veces llega a la fase física. Yo te diría que solamente en la fase final, en algunos casos asistimos a la violencia física. Entonces, al ser esta violencia tan naturalizada, se reproduce a sí misma. Tú date cuenta que el 48% de los chicos que hacen bullying antes de los 24 años delinquen. O sea que tenemos también un tema social, ¿no? Todas estas patologías de la violencia que se va especializando, porque cuanto más estructura legal se le pone a la violencia física, más crece la violencia psicológica, ¿no? Entonces, si nosotros no le sacamos el velo de naturalidad y empezamos desde niños a cuestionar, como hacen en Finlandia, ¿no? Que el bullying es una materia, ¿verdad? Donde se le explica al niño cómo visualizar esta violencia, cómo no sumarse, cómo uno se mimetiza, cómo contamina como una bacteria, porque se sabe de que esto no solamente enferma a la sociedad y debilita a los mejores, porque a los que siempre se atacan, yo siempre digo, no hay un perfil de víctima. Generalmente cuando nosotros vemos a la víctima estamos viendo las consecuencias que generó el bullying. Entonces ahí queremos decir que hay una víctima. ¿Por qué? Porque si hay una víctima y hay un perfil, todos nos quedamos tranquilos, a mí no me va a tocar. ¿Ah? Y en realidad no hay un perfil de víctima. Lo que le pasa a las víctimas, lo único que tienen en común es que en algún momento se convierten en una amenaza para alguien, ya sea por envidia, por celos, porque yo quiero ese lugar, porque él es el más lindo de la clase, porque las chicas lo miran a él, en el adulto porque hizo un viaje, porque se casó, porque tuvo éxito profesional. Cualquier cosa puede disparar la furia de una persona hostigadora. Bien, y eso tiene que quedar más que claro, porque si no seguimos justificando esta violencia a través de que la víctima es rara, algo tiene, o bueno, es loca, que es lo que generalmente se piensa, y el fenómeno del mobbing o del bullying es tan perverso en sí mismo, que es un fenómeno donde las causas se convierten en las consecuencias para seguir hostigando. O sea, como la víctima es rara, entonces merecedora de lo que le estamos haciendo. No, lo que pasa es que el chico tiene problemas psiquiátricos, entonces pobre, él se lo busca. Y en realidad los problemas psiquiátricos vinieron a raíz del hostigamiento que le hicieron, que en la primera fase nadie se da cuenta. Entonces, cuando lo visualizamos, estamos frente a las consecuencias. Hacemos una pausa, pero vamos a seguir recorriendo diferentes momentos de Salud Hoy. Ya regresamos.